Buenas tardes y bienvenidos a esta actividad que, bueno, como sabéis, estamos organizando conjuntamente WIN España, que es Women in Nuclear, y Jóvenes Nucleares. Bueno, pues WIN tiene dos objetivos principales dentro de nuestras actividades, que son, por un lado, divulgar la realidad de la ciencia y la tecnología nuclear a la sociedad en su conjunto. Especialmente iniciamos nuestra carrera basado a la divulgación al colectivo femenino, quizá por un papel como generador de opinión que es clave. Y segundo punto importante es potenciar una red de mujeres profesionales que desarrollan su actividad en las distintas aplicaciones de las radiaciones ionizantes. WIN España se creó ya hace 25 años y bueno, pues forma parte de la organización internacional que es WIN Global, que reúne a más de 35.000 socias de 60 países y también es de la Sociedad Nuclear Española junto con Jóvenes Nucleares. Y en nuestra faceta divulgativa hacia la sociedad nos hemos planteado una serie de actividades y entre ellas, bueno, pues siempre nos ha gustado colaborar con otras comisiones, como es el caso de Jóvenes Nucleares. Y bueno, pues llevamos este año colaborando con ellos en distintas actividades que creemos que pueden ser interesantes. Nos propuso esta concretamente, bueno, pues casaba perfecto con los objetivos que tiene WIN y con los objetivos que tiene Jóvenes. Y bueno, pues Gonzalo además es colaborador habitual nuestro, bueno, en este caso tanto de WIN como de la empresa en la que trabajo. Y bueno, pues nos pareció súper interesante este seminario, esta charla, que además será muy interesante si bueno, más o menos sigue el guión de los relatos, ¿no? del relato radiactivo, que la verdad es que muy bien escribe de maravilla. Y eso es un poco lo que os quería presentar, ¿no? O sea, que WIN es una asociación de mujeres profesionales, tenemos página web y, bueno, pues os invitamos a todos a que os hagáis. Pues muchísimas gracias, Susana. Yo, además de la página web, os recomiendo mucho las redes sociales de WIN, que tienen un equipazo de divulgación y que en el último año, en los últimos meses, están haciendo un esfuerzo muy, muy grande por comunicar y la verdad es que no paran de sacar contenido, que personalmente que cada día me gusta más, que tiene más calidad, así que ahora que conocéis un poquillo WIN, os recomiendo mucho seguir sus redes sociales y seguir todo lo que hacen, porque como ha dicho Susana, ese objetivo de comunicar y transmitir la realidad de la ciencia y tecnología nuclear es muy importante y ellas lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, Susana. Y bueno, ahora es el turno de Pablo, presidente de Jóvenes Nucleares, mi presidente y jefe, uno de mis jefes en esta reunión. Así que, Pablo, si me quieres cortar, córtame, pero yo te doy la palabra ya directamente. Gracias, Charlie. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos los espectadores y muchas gracias a Gonzalo por cedernos su tiempo con este patrocinio a coste cero. Y bueno, pues por seguir un poco el hilo de Susana, nosotros, Jóvenes Nucleares, somos otra de las comisiones de la Sociedad Nuclear Española y también tenemos al final, yo creo que originalmente la teníamos WIN y Jóvenes en los deberes, pero creo que cada vez más la sociedad nuclear española entera está tendiendo a la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear, lo cual es muy positivo. Y quizás nuestros objetivos más destacables sería que por nuestro perfil más atrevido, más dinámico, o más que quizás incauto, pues nos da por promover muchas veces el debate y hacerlo, y siempre procuramos hacerlo pues a través de la objetividad y de la experiencia que tenemos, porque aunque seamos jóvenes, no somos inexpertos, ni mucho menos, y la verdad es que en el equipo de Jóvenes Nucleares hay gente muy profesional y bueno, pues buena cuenta de ellos es este tipo de seminarios que surgen un poco de la nada y llegan a muy buen puerto. Únicamente comentaros que podéis entrar en nuestra página web y conocer todas nuestras actividades y podéis haceros miembros, diría socios, pero bueno, miembros de Jóvenes Nucleares. Es totalmente gratuito y estaréis muy al hilo de nuestras actividades y además es una muy buena oportunidad para dar el paso hacia convertirse en socio de la SNE, puesto que siendo miembro joven, el primer año la cuota de socio de la SNE es gratuita
y luego hay un periodo de hasta 4 años que la cuota es reducida, son 10 euros al año. Y a través de la SNE, que digamos que las comisiones que más visibilidad podemos tener de cara al público en general, pues somos Win y Jóvenes, pero hay otros muchos grupos de trabajo que hacen una labor imprescindible para que la SNE funcione. Y, pues, por ejemplo, como es la comisión de la revista, de donde surge, o la de la página web, que es de donde surgen estos relatos que nos va a trasladar Gonzalo a una charla, pero también está la comisión de programas que organizan actividades muy interesantes, actividades más lúdico-recreativas o culturales, y muy interesante, es muy buena oportunidad también la comisión de empleo y desarrollo profesional, que tiene una bolsa de trabajo dentro de la página web de la Sociedad Nuclear Española para iniciar esa carrera, una bolsa de trabajo y de prácticas de formación para iniciar tu carrera, si es que así lo deseas, en el sector nuclear, que es un sector que, pese a lo que pueda parecer en las noticias, que está abocado a la extinción, yo cada día lo veo más vivo. No sé, no paran de aparecer ofertas de empleo, no paran de aparecer noticias de nuevos proyectos, de nuevas inversiones, y la verdad es que creo que tenemos mucho recorrido y tenemos que aprovechar todo este tipo de oportunidades para enganchar a cuanta más gente mejor a un sector que es muy bueno una vez lo conoces. Y nada, únicamente decir que este año ha sido muy complicado para todos y para todas, y concretamente en jóvenes nos ha costado mucho reconvertir todas nuestras actividades, y por eso me encanta, de verdad que me encanta, que la última actividad que hagamos este año sea algo tan curioso, tan diferente, que no sea divulgación pura y dura, sino que sea algo más lúdico, como esta historia de la oscuridad a través de los relatos de Gonzalo. Que, nada, yo ya me callo y dejamos hablar a Gonzalo, que es el verdadero protagonista. Sí, hazle un poco de caso al cachorro que estaba protestando, ¿eh? Se ha escuchado. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Lo mismo que decía con Win, sabéis que todo este tipo de actividades las promocionamos constantemente en nuestras redes sociales. Incluso en nuestra página web tenemos una especie de newsletter, notificación, que si os inscribís, y si os suscribís más bien, os mandará un correo directamente si queréis estar enterados de nuestras actividades. Bueno, pues damos por clausurada esta apertura y entramos ya de lleno en el seminario. Lo único quiero comentaros una cuestión de logística. En vuestro panel de Zoom tenéis 2 formas distintas de interaccionar con nosotros. El chat es para mandarnos mensajes en oculto a los panelistas si hay algún problema de audio o cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Y después está la parte de preguntas y respuestas. Ahí es donde queremos que pongáis vuestras preguntas durante el seminario y, según me ha dicho Gonzalo, las va a ir contestando en directo mientras va haciendo su presentación, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis en el momento de lo que esté contando, mejor que esté relacionado con lo que esté contando. Otras dudas las dejamos para después. Las ponéis en ese apartado de preguntas y respuestas y él las va solucionando. Y nada más que presentar a nuestro ponente, Gonzalo Jiménez. Normalmente me tomo la libertad de hacer alguna broma con los ponentes al presentarlos, pero esta vez no puedo porque, como es mi jefe, me tengo que controlar. Gonzalo es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, profesor contratado doctor. Yo soy uno de sus doctorandos y también os digo que dirige tantas tesis que ni siquiera yo, que estoy en el grupo, sé cuál es el número exacto, pero no debe estar lejos de 10. Y aparte de todo el trabajo que tiene en la universidad, pues también ha sido joven nuclear, ha colaborado, algún día, hace mucho tiempo, fue joven nuclear, ha colaborado con la Sociedad Nuclear Española en distintas, No tanto. distintas facetas, como por ejemplo la comisión de redacción de la revista, en la que ahora está colaborando, a pesar de no estar dentro del comité, está colaborando con estos relatos radiactivos, dentro de los cuales se enmarca este seminario. Ahora no me voy a extender con ello porque os lo va a contar él ahora. Así que, bueno, Gonzalo, the floor is yours, como dicen nuestros amigos británicos o ingleses en general. Comparte pantalla cuando quieras y me tienes que dar permiso, yo creo. El anfitrión inhabilitó la función. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora debería de estar. A ver si puedes. Vale.
Ok. Vale. ¿Lo veis todos? Lo vemos. Vale, pues lo Perfecto. pongo en modo presentación. Vale, os pediría a los panelistas que no os quitéis la cámara. Si no me siento muy solo hablando. Pablo ya había desconectado. Y casi ni el micro, si queréis, así hablamos y todo. Bueno, si no es más complicado, no tengo referencias. O sea que bueno, si os apetece, si no, no. Bien, pues vamos a empezar este seminario y bueno, como ya han comentado mis compañeros anteriormente, pues esto viene de una iniciativa más amplia, que son los relatos radiactivos que empezamos a hacer allá por el verano y que, bueno, pues han ido cambiando. En principio empezamos con un relato de Röntgen, solo rayos X, y posteriormente ha habido uno de Becquerel. Y cuando llegó el número 3, que veis ahí en la pantalla, que fueron los Curie, pues tuve que leer tanto como en la historia y me gustó tanto ir descubriendo más que en algún punto del camino le dije a Charlie, oye, pues quizá merecería la pena hacer un seminario y contar esto porque creo que es una historia que, bueno, pues tiene sentido que la gente conozca y, bueno, pues no me cuesta demasiado. Fui un poco incauto porque ese no me cuesta demasiado, ha sido mentira. Yo he tenido que empollar como un león para averiguar ciertas cosas sobre esta pareja, pero bueno, yo espero que merezca la pena y os guste. Aquí, esta presentación la tendréis posteriormente, pues aquí tenéis los links a los relatos que se han publicado hasta ahora. Ha llegado hasta el número 5, que es el de Max Planck, y a la vuelta de las Navidades, pues se publicará el de Albert Einstein y Mileva Maric y otros tantos, porque este es un proyecto al menos a medio plazo y al menos hasta el verano que viene pues tendremos relatos hasta llegar a 11 y luego ya veremos si renovamos o no por la misma cantidad de dinero que espero o qué. Pero bueno, hay muchas historias que contar. La idea es intentar cubrir la historia de la energía nuclear hasta sus últimos fines, o sea, hasta los reactores nucleares comerciales, con lo cual pues, nos quedan muchos capítulos y vamos empezando poco a poco. Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar y la primera parte de este seminario son los primeros años de la pareja Curie. Antes de empezar a contar cosas más concretas, tengo que hacer un warning y es, si alguno ha visto la película de Marie Curie que ahora mismo está en los cines, que olvide todo lo que ha visto, porque me cuesta más refutar lo que hay ahí o sea, me puedo estar una hora entera diciendo lo que está mal de esa película, pese a que algunas cosas pues también están bien, pero hay demasiadas licencias, yo creo, artísticas que de foco la historia. Y bueno, luego os hablaré también, hay una parte de bibliografía y os contaré también pues mi opinión sobre los diferentes libros, artículos, números especiales y etcétera, etcétera que hay sobre este tema. Entonces, bueno, también os hablaré de esta película. Y bueno, quizá hago un pequeño comentario durante el camino, pero bueno, simplemente hay cosas en esta película que no encajan cronológicamente o que no pasaron directamente y es muy difícil. Olvidaos de ello y empecemos de cero. Ese sería un poco mi consejo. Bien, pues vamos a empezar hablando de la infancia de Marie, entonces no nos queda más remedio que hablar del país en el que nació. El país en el que nació no era un país en sí como país, porque era algo un poco más complicado, y es que básicamente después del apoyo polaco a Napoleón, pues se dividieron Polonia en trocitos entre los países colindantes y bueno, pues es verdad que la gente tenía un sentimiento de país cuando en la realidad pues no había unas fronteras que delimitaran un país concreto, sino que pertenecía a diferentes, estaba bajo el régimen de diferentes imperios, el imperio austrohúngaro, Prusia y el imperio ruso. En concreto, donde nació Marie, pues dependía del imperio ruso. Esto tuvo ciertas consecuencias porque evidentemente los polacos no llegaban a estar contentos y hubo un par de sublevaciones, una de ellas que está más cercana a la fecha de nacimiento de Marie fue 1863 y recortó mucho la autonomía de Polonia y ella sufrió las consecuencias. ¿Qué es recortar la autonomía de Polonia? No es no solo estar al mando de los rusos,
sino, por ejemplo, quedó prohibido estudiar la lengua, historia y literatura nacional. Y lo tenían que hacer de forma clandestina, que lo hacían en el colegio y, de hecho, en una de las biografías lo detallan bastante. Los niños empezaban a estudiar, por ejemplo, la historia de Polonia, y cuando llegaba el inspector ruso sonaba una campanita en el colegio y todo el mundo a guardar los libros y a fingir que estaban explicando otro tipo de cosas. De hecho, una de las cosas que le marcó más a María en la infancia era que, como era la mejor alumna del colegio, cada vez que venían nuestros inspectores la sacaban a ella para que recitara de memoria todos los conocimientos oficiales que debería saber sobre el Imperio Ruso y sus diferentes zares y sistemas políticos, etcétera, etcétera. Y para ella era como una traición, en cierto modo, a su patria. Bien, aparte de ello, hay algo muy importante, y es que también influencia mucho la vida de Marie, es que las mujeres no podían asistir a la universidad, con lo cual pues sus estudios superiores acababan en lo que podríamos llamar bachillerato en el sistema actual español. Y bueno, pues esto tiene una influencia bastante fuerte en las decisiones que tomó posteriormente. Bien, ella era la hermana pequeña de un conjunto de 5 hermanos. Nació en el 67 y bueno, pues se llevaba muy poca distancia con algunos de sus hermanos. En concreto, con su hermana Elena, que se llevaba un año, pues tenía mucha relación, y luego posteriormente con su hermana Brownia, que es la que aparece aquí a la derecha, pues también tuvo mucha relación durante su etapa en Francia. De esta familia de 5 solo hubo un niño, y bueno, pues veremos también qué influencia tiene el hecho de que haya un niño en la familia y no fueran todos niñas. Cosas a destacar: eran en general muy buenos estudiantes, y María era excepcionalmente, como luego veremos y comentaremos en algún detalle. Sobre los padres de Marie, pues también tienen su cierta influencia en la vida de ella. Pues para empezar, tanto su abuelo como su padre fueron profesores de física y química, con lo cual pues su primer conocimiento de la ciencia fue en casa. Su padre, de hecho, tenía en el salón el equivalente a un laboratorio de física que ya no se usaba en sus clases habituales, y bueno, pues lo tenían allí y le echaban un vistazo de vez en cuando. Y por parte de su madre, pues su madre llegó a ser directora de una institución privada de enseñanza femenina, que estaba en la calle Freta. Si habéis estado alguna vez en Varsovia, es la calle grande y bonita que atraviesa todo el centro histórico de Varsovia. O sea que en aquellos tiempos en los cuales la madre era directora de esa institución y el padre era profesor de física y química y era el responsable también de un gimnasio, de un colegio masculino, pues digamos que gozaban de buena salud económica y vivían en un sitio apañado. Esa era la situación. Pero bueno, ahora veremos, las cosas no fueron siempre así y cambiaron. Bien, esto también lo hemos visto. Su padre era un nacionalista polaco, y bueno, pues intentaba enseñar clandestinamente a sus alumnos, como hacían muchos otros profesores, hasta que un inspector se le atravesó y le cesaron de su cargo, y pues a continuación pues su sueldo se vio bastante reducido y sus responsabilidades también. Y bueno, eso tuvo unas consecuencias. Para poder ganarse la vida en aquellos tiempos, también dado el traslado, la madre tuvo que dejar el trabajo y se quedó básicamente en casa ayudando a la familia, que no estaba mal ya con 5 personitas por allí dando guerra. Decía Marie que lo que me impresionaba de su madre era su habilidad a la hora de hacer zapatos, porque se convirtió en una artesana de su propia familia para poder subsistir, y le hacía sus propios zapatos a todos para que fueran con el calzado adecuado, aparte pues, de apoyos logísticos y demás, porque la casa se convierte en aquellos momentos en una pensión para estudiantes. Y esto tiene una repercusión muy importante, por ejemplo, que varias de las hermanas se quedan sin cuarto y tienen que dormir en el salón cuando todo el mundo de la pensión se ha ido a dormir. Y se tienen que levantar las primeras porque están durmiendo en el salón. Entonces los desayunos se tienen que servir. Entonces a Marie le tocó pasar por ahí. Y bueno, pues según cuenta también su hija en la biografía que le escribió, eso le ayudó a centrarse mucho
en algunas aficiones, en concreto en la lectura, que le permitía pues aislarse un poco con tanto ruido y tanto caos que tenía en su casa. Empiezan las malas noticias porque un huésped de la pensión, de estudiantes contagia el tifus a su hermana Sofía y a otra de sus hermanas, y desgraciadamente pues Sofía fallece en 1876. En aquella época su madre ya estaba enferma de tuberculosis y tenía una salud delicada, y no mucho más tarde falleció en 1878. Con lo cual, pues digamos que Marie desde muy pequeña conoció la desgracia y las complicaciones que acarreó esta situación, en la cual pues al final se queda al frente de la familia su padre, y que está totalmente desbordado por la suma entre el trabajo, la pensión y sus hijos, y al final conllevó que sus hijas fueran bastante independientes en general y bastante autónomas, porque no les queda otra, no porque fuera intención de sus padres criarlas así. Bien, vamos con María en concreto, aunque la suelo llamar María todo el rato para no cambiar, pero su nombre de nacimiento es María, y hasta que no llegó a París y se cambió el nombre, pues era María. En 1883 se gradúa con una medalla de oro, con máximos honores, era de siempre la mejor estudiante, y al menos algunos cursos estuvo 2 cursos adelantada, el equivalente a 2 cursos adelantada, y aún así seguía siendo la mejor estudiante. O sea, luego veremos en contraposición el caso de Pierre, que no se le parece en ese sentido, ¿vale? O sea, que Marie siempre fue la mejor estudiante de su clase y el ejemplo que todos los profesores ponían. Sufrí una crisis nerviosa, yo lo que he leído estuvo muy condicionada por el hecho de que se sentía muy reprimida en los colegios rusos, donde todo era muy estricto y tenía que saber muy bien muchas enseñanzas que ya no tenía ningún interés, como la historia de Rusia y de sus zares y demás. Y bueno, pues pasó una temporada en el campo, más o menos un año, en la cual pues abandonó todas sus aficiones anteriores y se dedicó a hacer nada, paseando por diferentes localizaciones de Polonia, visitando diferentes casas de familiares en aquella época. Bien, llegado este punto en el cual ella termina secundaria y se tiene que plantear qué hacer en la vida, ninguna de sus hermanas quería abandonar la idea de estudiar en la universidad, pero a la vez no era posible en su propio país, y no tenían el dinero como para viajar al extranjero para estudiar. La decisión que se toma en la familia es básicamente que la poca pasta que hay sea para pagar las carreras del hermano Joseph, y aquí está la influencia del hecho de que quien se lleve de la universidad no era el más brillante, sino era el chico, que era en aquella época, imagino, lo que se postulaba. Bueno, aunque la decisión fue esa, ni Brownia ni María se amilanaron y llegaron a un pacto en el cual decidieron que Brownia fuera a estudiar a París medicina, y María se quedara en Polonia trabajando para pagarle la carrera a Brownia. Y una vez que Brownia acabara la carrera, harían el pacto al revés. Y María podría ir a París y Brownia le abastecería de recursos como para poder estudiar la carrera. Y luego, como veamos, pues evidentemente lo cumplieron. Pero pensad, es complicado pensar que acabas bachillerato y te vas a tener que poner a currar durante unos cuantos años, tocando libros, digamos, a ratos y como hobby, para poder llegar a estudiar en la universidad y con medios muy, muy escasos. Entonces, yo creo que es algo que marca mucho la vida de Marie, por las ganas que tiene de estudiar, por los años que tuvo que esperar, y el hecho de coger los libros de la universidad tan tarde, yo creo que al final le favoreció más que le impidió alcanzar un rendimiento académico bueno. Luego lo veremos tranquilamente. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. No veo ninguna, ¿no? No, vale, seguimos. Bien, entonces, ¿de qué se pone a trabajar María? Pues se pone a trabajar de institutriz. Institutriz era una especie de profesora particular que había en muchas casas aristocráticas,
que se encargaban básicamente de reforzar los conocimientos, y en los casos, en los sitios donde no había una educación reglada, era básicamente la profesora de todo un poco. Empezó siendo una institutriz en Varsovia, pero no le gustaba mucho el ambiente y acabó siendo una institutriz en un área rural de Polonia, en la cual pues, le ofrecían gratis el alojamiento y la manutención, con lo cual podía ahorrar todo el sueldo que ganaba directamente para ayudar a su hermana a estudiar en París. Bien, llegado a este punto, el hijo de la familia donde era institutriz, que se llamaba Casimir, pues volvió, estaba estudiando matemáticas en Varsovia y llegó a ser uno de los mejores matemáticos de Polonia. Y bueno, pues se enamoraron, ¿vale? Como dice Rosa Montero en su novela, se enamoró con una becerra. Bueno, se enamoraron, pero las cosas, como podréis entender, si no, no existirían los Curie, pues hubo ciertas complicaciones. Las complicaciones básicamente fueron que la familia no aceptó la relación y básicamente le negaron el hecho de poder casarse, el patrimonio. O sea, básicamente era, si Casimir se quería casar con María, pues tenía que renunciar a su herencia. Y, digamos, gracias a Dios, pues no fue lo suficientemente valiente y podemos hablar de Marie Curie y no María, la institutriz de un pueblo de Polonia, que no sé si hubiera sido así o hubiera triunfado de todas maneras. Yo creo que yo opto más bien por lo segundo, pero bueno, digamos que en este punto de la historia, pues fue muy complicado porque tuvieron que convivir juntos pese al rechazo de la familia de su relación durante un cierto tiempo, y aquello pues la marcó profundamente y le hizo pensar que no quería volver a tener ninguna relación hasta dentro de mucho tiempo, porque no le había dejado buen sabor de boca. Pero también dejó en ella la capacidad de pensar que las adversidades no podían vencerla y que pese a su situación tan complicada, en la cual pues estaba institutriz en una casa que al principio la quería mucho, pero cuando ya supo la relación no la quería tanto, y tenía que estudiar antes de desayunar a las 6 de la mañana o a última hora de la noche para irse preparando para lo que le esperaba en París, pues yo creo que la curtió y la hizo madurar en una época en la cual no le quedaba más remedio que tirar para adelante. Muy bien, aparte de los contactos con su padre en torno al laboratorio que tenían, también tuvo otros contactos con la ciencia en Varsovia, aunque os recuerdo que no podía estudiar en la universidad. Había otro tipo de formaciones que tuvo suerte de conocer. La primera, un pariente suyo era director del Museo de Industria y Agricultura, que estudió con Mendeleev en San Petersburgo y realizaba experimentos clandestinos, porque hubo un momento en el cual prohibieron a los científicos polacos hacer cualquier tipo de experimentación, o al menos eso he leído. Y bueno, pues Marie conoció la química a través de su pariente, y también un tipo de formación, una mezcla entre formación humanística y científica en algo que se denominaba universidad volante, que era una universidad clandestina que se daba en aulas vacías en horarios raros para que pudieran asistir pues todos aquellos que no podían ingresar a la universidad convencional y mayoritariamente mujeres. No, evidentemente no dan ningún título porque era una institución clandestina, pero al menos permitía ampliar algo los conocimientos a aquellas mujeres que deseaban hacerlo. Bien, estos son los contactos que tienen básicamente antes de ir a París. ¿Qué pasa con Pierre? Pues la historia de Pierre es bastante diferente. Pierre nace unos años antes que Marie en París y bueno, pues tiene una familia bastante simpática, como veis ahí en la foto que he encontrado. Tiene un hermano con el que se lleva muy poca edad, que es Jacques, y que luego estudiaron conjuntamente, investigaron conjuntamente posteriormente. Tiene un padre que es médico y tiene una madre que bueno, pues que según ellos pues era todo un ejemplo de sabiduría e interés por todo tipo de cuestiones humanísticas y científicas, con lo cual en común, y Marie siempre lo dijo, tenían que ambas familias, aunque claramente no habían podido desarrollar carreras de investigación, habían tenido mucho deseo de conocimiento y mucho interés por la ciencia. O sea que, bueno, es algo que les favoreció.
De hecho, según Marie, en la biografía que escribe de Pierre, los padres de Pierre eran gente instruida e inteligente, que, joder, para que lo diga a sus suegros, pues tendrá que ser verdad. O sea, que los tenía en mucha consideración. Bien, una particularidad, igual que hemos dicho que Marie era como la estudiante más empolloncilla y más sobresaliente de sus generaciones, aquí no se da el caso contrario. Tanto Pierre como Jacques eran como genios distraídos, por llamarlo de alguna manera, y no encajaban con la educación normal. Sus padres tuvieron la virtud de verlo y se criaron en casa, se educaron en casa a base de tutores e institutrices, etcétera, etcétera. O sea, que se presentaron por libre al equivalente al examen de bachillerato y de ahí para adelante. Era un poco, bueno, hay mucha gente que dice que si hubieran diagnosticado a Pierre, posiblemente hubieran detectado que tenía dislexia, pero bueno, más allá de eso, era pues eso, un genio distraído en el sentido de que alguien era súper brillante y en aquellas tareas que no le gustaban mucho, asignaturas que no le gustaban mucho, pues no era capaz de ponerse a ello con mucha vehemencia. Bien, tuvo un tutor que se llamó Albert Brasil, que le empujó mucho a querer conocer cosas matemáticas avanzadas. De hecho, pues hizo un par de desarrollos mencionables durante esta época. Y bueno, pues a partir de ahí su interés por la ciencia creció y a los 18 había terminado físicas. Aquí hay que hacer una puntualización. Físicas en aquellos tiempos no eran 5 años. Físicas en aquellos tiempos era como un añito y algo, por ahí le andaba, ¿vale? Entre otras cosas porque, bueno, lo que tenías que estudiar de físicas era menos que lo que hay que estudiar de físicas ahora porque vas avanzando. Imagino que dentro de 100 años la carrera física será como de 10 o 20 años o yo qué sé, porque al ritmo que vas avanzando en ciencia, pues cada vez hay más cosas. Pero bueno, entonces, bueno, eso hace posible que se licenciara en físicas a los 18. Y bien, en el terreno amoroso, pues la única referencia que he encontrado al respecto es que tuvo un amor de juventud que falleció y directamente se decidió, literalmente dicho por él, a consagrar a la ciencia y el resto le parecían distracciones. Este es el punto de partida, lo digo porque luego cuando se conozcan veremos que los dos parten de un punto parecido. Es como el interés es por la ciencia y el resto de distracciones pues están en segundo término. Vamos a decirlo así. Bien, antes de conocer a Marie ya tenía una cierta fama. Yo tengo la hipótesis de un científico español y voy a decir por qué. A los 35 años vivía en casa de sus padres, ganaba muy poca pasta, tenía muy poco reconocimiento, pero había hecho grandes logros científicos. Entonces, como un científico español con cierto reconocimiento, digámoslo así. Entonces, ¿qué había descubierto en aquellos tiempos, aparte de otras cosas que no me da tiempo a mencionar? Había descubierto la piezoelectricidad, que es un fenómeno que se da al comprimir o expandir cristales en los cuales se produce un cierto voltaje eléctrico y que luego sería algo clave para ayudar a la investigación que tenían sobre radiactividad. Es decir, había hecho un descubrimiento muy importante que tendría consecuencias tecnológicas muy importantes. Por ejemplo, pues bueno, hay muchos aparatos que se basan en este efecto. Los móviles tienen componentes que se basan en la piezoelectricidad y el sonar que se aplicó años después, pues también está basado en este efecto. O sea que algo que en aquellos tiempos tampoco pensaban que valía para mucho, ni sabían explicar muy bien, ¿vale? Como luego veremos, pues tuvo un efecto muy importante sobre la tecnología en el siglo XX. Bien, esto es lo que pasa en la época anterior a París y en 1890 pues María llega a París y bueno, lo primero es ¿a qué París llega? Que esto también es interesante. Pues llega al París que se denominó a posteriori como Belle Époque, que es el periodo que va entre 1871, que es la Guerra Franco-Prusiana, y 1914, que es la Gran Guerra. No la Primera Guerra Mundial se llamó luego, porque luego otra la Segunda, pero la Gran Guerra. Pues era un París en efervescencia, era la capital cultural del mundo, en el cual pues, se mezclaban entre todo tipo de artistas callejeros con la aristocracia y el buen vivir y el buen hacer que se heredaba de las instituciones francesas.
También es una ciudad de moda porque hubo varias exposiciones universales por la época. En 1889 se inauguró la Torre Eiffel, que tenía iluminación ya en aquel entonces, y bueno, pues fue una exhibición del progreso industrial de Francia y el cambio de siglo que venía por delante, con lo cual, pues eso, volvemos a situar París, era el centro cultural. En las artes, entre otras cosas, estaba habiendo un cambio de tendencia, digamos. En el siglo XIX había un academicismo, que se llamó posteriormente, y hacia un tipo de pintura que idealizaba, que retrataba de una forma muy concreta, con una iluminación muy concreta, pinturas de estudio. Y hubo un movimiento por cierta parte de pintores en aquella época, como por ejemplo vemos aquí un retrato de Manet que cambió las reglas, y es alguien como Manet pues consiguió proponer a la Academia de Bellas Artes un retrato como el que vemos del bebedor de absenta, en el cual, en un formato que estaba destinado a reyes, que era cuerpo completo, pues pintaba a un señor que su única misión en la vida era beber absenta, con colores totalmente fuera de lo que se proponía en aquella época, y bueno, con trazos casi desdibujados. Y estos fueron los inicios, lo que un poco más tarde tendríamos movimientos importantes. En mitad de esta disrupción artística se empezó a popularizar la fotografía en la década de los 60, popularizar porque se inventó mucho antes, pero era muy cara y muy complicada. Y bueno, pues declaraciones posteriores, por ejemplo, de Matisse, nos dan una pista de por qué el arte evolucionó hacia ciertos caminos. Y es, el pintor ya no necesita preocuparse de detalles insignificantes, para ello está la fotografía, que lo hace mejor y más rápido. Esto es, la fotografía fue en cierto modo la muerte de la pintura realista y dio lugar a otras propuestas artísticas, en la cual, pues la más conocida yo creo, es el impresionismo, y os pongo aquí el cuadro que dio lugar al nombre del movimiento, que es Impresión Sol Naciente de Monet, en el cual pues a mucha gente de la Academia de Bellas Artes le pareció básicamente una abominación y un desdibujo, un boceto mal hecho, y la interpretación de otros artistas fue más bien la que luego se ha conservado, y son cuadros que intentan transmitir la luz, el movimiento de una manera muy distinta, y ponerte delante la sensación que tienes al ver esta escena sin necesidad de pintarte todos los detalles, porque para eso ya estaba la fotografía, ese era el juego. Bien, acabo ya con esta parte, pero este es el París al cual llegó Marie Curie. Esa es la perspectiva que quiero dar. No es una ciudad aburrida y gris, sino es una ciudad que está en plena efervescencia, en pleno cambio cultural, y es la ciudad de referencia en cultura, y en muy poco tiempo lo acabó siendo de ciencia también. Bien. Cuando María entra en la Sorbona, lo primero se cambia de nombre al matricularse, y ya no se llama María, que le sonaba muy polaco, y se llamó Marie, que le sonaba como más francés. Entonces se llama María Skłodowska en su inscripción en la matrícula, y apareciendo en la facultad como una de las pocas mujeres que había, y con bastantes carencias de formación, porque la formación de física y química en Polonia, por lo visto, no estaba al nivel que la formación francesa en aquella época, consiguió licenciarse como primera de promoción. O sea, que no solo llegando a la universidad a los 24 años, comparado con la edad de ingreso habitual en aquellos tiempos, sino arrastrando también ciertas carencias de formación de Polonia. Básicamente se tomó aquello como una oportunidad única y a estudiar muy intensamente, y consiguió terminar la primera de promoción. Eso le posibilitó que le concediera una beca polaca que se llama la beca Aleksandrowicz, que le permitió quedarse un año más en París, y lo que pensó es que, bueno, ya que me quedo un año más, no voy a estar aquí aburrida y me pongo a estudiar matemáticas, que se la sacó en un año y se sacó, quedó segunda en la promoción, cosa que le pesó durante toda su vida, según ella, porque, joder, no había quedado la primera y claro, pues no mola, ya no es tan chachi. Bueno,
Hacerlo también, evidentemente, le ayudó a conseguir una beca más, que es la beca de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional, que le concedieron para el estudio de las propiedades magnéticas de ciertos aceros con uno de sus profesores en la Sorbona. Bien, y aquí llega algo importante, y es los estudios que quería realizar era muy difícil hacerlos en la propia Sorbona porque no tenían el espacio o no tenían la instrumentación y ella estaba un poco encallada sobre cómo proceder. En aquellos momentos, una amistad que se llama Joseph Kowalski básicamente le sugirió que conocía a un profesor que no estaba en la Sorbona, que estaban en una escuela un poco más humilde, pero que pues, sabía mucho sobre este tema de las propiedades magnéticas de los metales y, bueno, pues que contaba con un laboratorio. Entonces, les concierta una cita en una velada nocturna y en la cual les presenta y pues Marie y Pierre se conocen allí. Y bueno, pues qué decir, eso fue un match directamente y las dos personas que no tenían pensada tener ninguna relación de ningún sentido, pues parece que conectaron muy bien y se complementaron muy bien desde el principio su visión de la vida y sus ganas de conocer, su amor por la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, a continuación, ¿qué pasa? Pierre le cede una parte de espacio y laboratorio a Marie para empezar a trabajar. Durante ese tiempo ella puede avanzar, lo que no había avanzado antes de ese momento. Y cuando llega el verano, pues Marie se vuelve a Varsovia porque ya había terminado su carrera, ya había terminado su beca y su misión inicial era estudiar en Francia para poder volver a Polonia, para ayudar a desarrollarse su país y ser profesor allí. Era un poco su idea. Pero a Pierre no le cuadran las cosas porque se da cuenta que no solo la echaba de menos como compañera en el laboratorio, por decirlo de alguna manera, y le escribe algo que copio literalmente, porque es mejor su cita que yo os lo cuente. Pierre le escribe: sería bonito pasar la vida cerca uno del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Que es una bonita forma de decir, oye, que te vengas para París, que creo que te has dejado aquí algo pendiente y bueno, pues ya sé que tus sueños están en Polonia, pero básicamente el mensaje era: aquí puedes desarrollar una carrera que en Polonia pues no vas a poder, porque aunque hayas estudiado fuera, pues digamos que el único trabajo de estudio sería profesora en un colegio privado o similar. Bueno, pues Marie al principio se resiste, pero al final pues le gusta el plan y se suma al plan completo de intentar una carrera científica y que sea la de Pierre también en el sentido más sentimental del término. Pues nada, al año siguiente hay boda, ahí tenéis la foto oficial. En esta foto siempre hay alguien mirando a Parla, como podéis ver ahí. Y bueno, solo como una anécdota, ella se compró un traje que fuera compatible con el trabajo en el laboratorio, porque solo tenía otro traje más. Es decir, es como, no se compró un traje que le pareciera bonito, sino que lo quería aposta que fuera un traje oscuro para que luego, reconvirtiéndolo, pudiera utilizarlo para trabajar en el laboratorio, porque es todo lo que había. Otra anécdota más, que también se ve en el relato si te habéis leído, es que le regalaron 2 bicicletas como regalo de bodas y se pasaron la luna de miel recorriendo partes de Francia en bicicleta y fue una afición que conservaron durante muchos años. Les gustaba mucho salir con la bicicleta por ahí a dar vueltecillas. Sobre las fotos de María, en el libro de Rosa Montero hay como 5 páginas dedicadas a intentar postular por qué Marie no sonríe en los retratos, ¿no? Y a ver, por todo lo que he leído os puedo decir, a ver, Marie no era de Cádiz, no estaba haciendo chistes cada 5 minutos, era una tía bastante seria, por decirlo de alguna manera, y creo que alguna película lo refleja bastante bien, pero tenía su humor, tenía su alegría y tenía sus ganas de vivir. Lo que pasa es que los retratos de la época pues también son así, tenías que estar quieto un montón de segundos y era como su cara de selfie, por decirlo de alguna manera, era esa. La de Pierre era estar empanado, como le veis aquí, pero así es la vida.
Bien, poco tiempo después nace su primera niña, Irene. Esta es la única foto que he encontrado en la cual sí que se la ve sonriendo, que está aquí. Si está Rosa Montero entre el público, hay una foto de ella sonriendo. No sé si estará, pero bueno. Y bueno, pues le llegó en un momento de mucho trabajo, pero también mucha felicidad, y supuso un reto, porque bueno, se había marcado como objetivo una carrera científica, casándose y ya teniendo una niña, pues empezaba a complicarse el asunto. En aquellos tiempos ni se postulaba que el señor Pierre Curie le ayudara a hacer nada en particular, ¿vale? Entonces, pues era como sumar algo, una carga mucho más grande a todo lo que ya estaba haciendo. Bueno, pues tuvieron una cierta suerte dentro de la desgracia, y es que muy poco tiempo después de casarse murió la madre de Pierre, y el padre de Pierre se fue a vivir con ellos, y básicamente fue el que crió a la niña, tal cual. Porque, bueno, él ya no tenía trabajo que hacer, y, bueno, pues le gustaban mucho los niños, y ellos tenían mucho trabajo que hacer, y la situación fue esta. No, en el principio de los tiempos no tuvieron que contratar ninguna niñera per se, sino porque el abuelo estaba pendiente de ello y se pudo encargar de a todos aquellos tramos de tiempo en el cual ninguno de los dos estaba disponible. O sea que al final el padre de Pierre tuvo un papel muy relevante en la carrera científica de Marie, porque tal y como dice ella literalmente, si esta situación no estuviera dada así, no ganaban suficiente dinero como para pagar a alguien que estuviera con la niña a tiempo completo, y hubiera sido muy difícil seguir adelante con una carrera científica. O sea que es verdad que en la vida de Marie hubo, digamos, muchos hombres que se comportaron como en la época se comportaban, digamos, no se salieron de su molde, pero aquí vemos un ejemplo totalmente contrario. Es alguien que supo ver que merecía la pena apostar por la carrera de ambos, y él pues se lanzó a ello y se convirtió en el mayor ayudante de la pareja en aquella época. Muy bien, llegamos a la parte de la tesis doctoral. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? No sé si estoy hablando solo. Espero que no. Ya Charlie se ha quitado de medio. Charlie, no estoy hablando solo, ¿no? ¿Me lo Cada confirmas? vez se parece más a una científica española, ¿eh? Con esto de que los abuelos cuiden a los niños o si no, no se trabaja. Eso también es verdad. Tuvo una ayuda esencial en ese sentido. Vale. El chat por ahí. Vale. Bien, vamos con la tesis doctoral de Marie. Es muy importante, fijaos la secuencia de acontecimientos, porque las películas se cuentan siempre mal, ¿vale? Y es, Marie vuelve de Polonia, se casan, bueno, empiezan a trabajar justo antes de eso, pero se casan. Ella sigue colaborando con Pierre, nace su hija, el padre de Pierre pudo cuidar a la niña mientras ellos trabajaban, y es en ese momento donde se sientan juntos y deciden, oye, si quieres una carrera científica, Marie, tienes que hacer una tesis. Bien, muy importante, que no se dice en muchos sitios, la tesis de Marie Curie no la pagó nadie. Nadie. No fue pagada por ninguna institución, y se realizó simplemente porque Pierre le dejó el espacio para poder hacer los experimentos dentro de su laboratorio, pero no tenía el apoyo ni siquiera de la institución del laboratorio. La escuela Municipal de Física y Química de París no tenía ni siquiera el apoyo de esa institución. ¿Vale? O sea que algo importante es alguien que quiere hacer una carrera científica, pero asume que nadie le va a pagar por intentarlo. ¿Vale? Con lo cual su esfuerzo y el dinero van como sacrificio de la propia pareja para que esto pueda tener sentido. Entonces, esto es importante decirlo porque es algo relevante. Bien, antes de situarnos en el tema de tesis, vamos a hacer un pequeño overview de lo que se conocía por aquellos tiempos en estructura de la materia. Y es una teoría de estructura de la materia muy antigua, del siglo IV a.C., que es la de Demócrito, que os sonará o no, que da lugar a la palabra átomo, que significa indivisible, en la cual, pues bueno, se postula sin poder comprobar que la materia si la partes al final en trozos muy pequeños, llegas a un punto en el cual es indivisible. Esa es un poco la idea. Y no puedes llegar más abajo.
Entonces, lo que postuló Demócrito es que los diferentes elementos minerales decir químicos es muy adelantado para la época, estaban compuestos por diferentes átomos que tenían diferentes propiedades, y ahí se quedó el tema. Posteriormente, Dalton ya en el 1800 lo refinó un poco y dio propiedades distintas, pesos distintos, etcétera, etcétera, a diferentes elementos. Y estas son las reglas del juego con las que jugamos. ¿Vale? Lo digo para que luego veamos las decisiones teóricas que tienen que tomar en base a esos elementos tan pobres. Es decir, en este momento la materia está formada de átomos que son indivisibles. Y cada tipo de material está formado por unos átomos ligeramente distintos que le confieren sus propiedades. Fin de la fiesta, no sabían nada más. Los electrones no existían en aquella época, ni los neutrones, ni los protones, ni las partículas elementales, ni los quarks, ni nada. Estamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué temas estaban de moda en aquella época? Pues habían descubierto que con tubos de una diferencia de una parte del tubo hacia la otra, y que no sabían muy bien explicar si aquello que estaban viendo eran partículas cargadas o era un fluido eléctrico, porque en aquellos tiempos, aunque había máquinas eléctricas, no se entendía muy bien la naturaleza de la electricidad. En algún relato por ahí, en el Thompson lo cuento. Y bueno, pues estaban pegándose con ese problema la mitad de investigadores de Europa, y uno de ellos, que era profesor de una universidad alemana, que se llama Röntgen, pues intentó ver si de alguna manera ese haz se desviaba sin notarlo hacia los laterales y había como propagación lumínica a los laterales. Tapó uno de esos tubos y una pantalla fluorescente que tenía cerca empezó a iluminarse. Entonces, ¿cómo podía ser que el tubo, que estaba totalmente tapado con papel opaco, iluminara una pantalla que tenía una cierta distancia del tubo? No tenía ningún sentido. Bien. Tan misterioso era el tema que llamó esos rayos X, porque no tenía ni idea de dónde venían ni cuál era su naturaleza. Pero no se quedó ahí, sino que empezó a experimentar con ellos y se dio cuenta, por ejemplo, que poniendo su mano entre el tubo que le veis aquí y la pantalla, veía sus propios huesos, cosa que tenía que dar yuyu. De hecho, cuando lo hizo su mujer se asustó un montón y dijo algo así como: he visto la sombra de mi muerte. Entonces, la aplicación surgió enseguida, pues una aplicación médica clarísima, y se explotó, pero aquí viene lo importante, sin saber ni qué eran los rayos X, ni qué los causaba, ni la naturaleza que había debajo de ello, ni idea. O sea, la aplicación llegó antes que la explicación, como muchos otros casos dentro de la historia de la tecnología. Bien, como esto se sumaba en aquellos tiempos a los desarrollos de radio, etcétera, etcétera, pues había un feeling en aquella época, en el siglo XIX, sobre que los temas espiritistas en cierto modo eran científicos. Entonces, la argumentación era un poco rara si la oímos hoy en día, pero era como esos rayos X son transparentes y atraviesan la materia, y de hecho pueden ver, había algunas mediums que decían que ellas tenían rayos X en los ojos, y que, como Superman, y que podían leer tu pensamiento, que podían ver tu alma, y que podían ver a través de ti, ¿no? Y esto parecería una tontería, pero hubo muchos científicos de la época que se lo tomaron muy en serio. Y de hecho fueron a estas sesiones de mediums a medir científicamente, por ejemplo, si cuando la medium estaba en trance se producía una disminución de masa, porque en teoría su alma abandonaba la medium. Uno de estos científicos fue Pierre Curie. Entonces, en una de las películas sale este tema y es una de las cosas más criticadas, pero no debería serlo, porque realmente, o sea, Pierre Curie creía en esas, pero que intentaba racionalizarlo, no es que creyera como un acto de fe loco, sino que iba a estas sesiones a medir cosas, a ver cuánto se había levantado la mesa en la levitación, a ver pues qué fuerza tendría que ejercer los rayos misteriosos para elevarlo y qué energía podía causarlo. O sea, intentar hacer un análisis científico de estos fenómenos. Entonces, una de las mediums más famosas se llama Eusebia Palladino. Hay referencias que hablan de ella, es muy fácilmente encontrable por ahí. Bien. Inspirada por los descubrimientos de Röntgen, hubo mucha gente que se lanzó a intentar explicar aquel fenómeno tan raro,
y uno de ellos fue el señor Becquerel. Becquerel era un científico de cuna, su abuelo y su padre habían sido directores del Museo de Ciencias, o sea que podemos decir sin temor a equivocarnos que nació en un museo, porque nació en las dependencias del museo, en el alojamiento que tenía el director, y se puso a intentar vislumbrar qué había debajo del tema de los rayos X. Entonces, su hipótesis, que fue apuntada por Poincaré en una charla en la cual él descubrió lo de los rayos X, fue que los materiales fluorescentes y fosforescentes, hay una ligera diferencia, entre ellos tenían algo que ver o que podrían llegar a causar ese tipo de rayos uránicos de alguna manera. Entonces, los materiales fluorescentes y fosforescentes, los fluorescentes son los que brillan muy especialmente cuando le da alguna luz, y los fosforescentes son los que, aunque no le dé luz, luego siguen brillando un tiempo, como los materiales que tenemos, por ejemplo, en algunos relojes, que al rato siguen brillando. Bien, pues Becquerel se puso a ello y hizo una configuración experimental en la cual ponía materiales que sabían que eran fluorescentes y debajo ponía una placa fotográfica cubierta por un cartón para que la luz no incidiera y que solo la luz de los rayos X misteriosos que no se veían pudieran incidir en la placa fotográfica. Pero claro, para cargar de energía los materiales fluorescentes tenía que exponerlos al sol. Entonces los exponía al sol y ese sol guardaba energía, esto lo estoy explicando en lenguaje de la época más o menos, guardaba energía en ese material y ese material acababa siendo fluorescente y a lo mejor alguno de los rayos que soltaba eran misteriosos y se podían llamar rayos X. Bien, lo que comprobó es que no funcionaba para ninguna sustancia fluorescente salvo para el uranio. El uranio sí conseguía registrar esos rayos X en una placa fotográfica. Fue a comunicárselo a la academia y la gente se extrañó mucho y bueno, pues siguió para adelante. Intentó reproducir el experimento un día que hacía malo, y hacía nublado, y bueno, pues como se cansó de que no salía el sol, guardó toda la configuración en un cajón y a los días pues se puso a hacer el experimento otra vez y reveló la placa fotográfica para descubrir que, bueno, si casi no le había dado el sol al uranio, como el uranio podía excitar rayos X. Pues sorpresa, sorpresa, lo que había en la placa fotográfica se veía mucho más nítido que las exposiciones que había hecho con el sol. Es decir, el causante de la exposición de la placa fotográfica era el propio uranio y el sol pues parecía que no tenía un papel muy importante. Entonces, ¿cómo explicó Becquerel esta historia cuando os vuelvo a recordar que el átomo es indivisible y no tiene nada debajo? Él pensó, bueno, lo que pasa es que el uranio va guardando energía de lo que pilla por ahí y la va soltando en radiación visible y a lo mejor los rayos X estos. Y se inventó un término que era hiperfosforescencia, o se lo inventó él o alguien de la época, pero bueno, se llamó hiperfosforescencia el uranio, o rayos uránicos. Bien, ¿qué pasó? Que la aplicación de estos rayos uránicos a la radiografía era muy mala la de los rayos X. Las fuentes de rayos X hechas con un tubo. Con lo cual la aplicación médica era muy mala, muy indirecta y el uranio era muy escaso, muy caro y esto se quedó tirado en un cajón, digámoslo así. O sea, fue gracioso, pero no causó la misma expectación que los rayos X. Y aquí nos quedamos. Bien. Cuando Marie tuvo que elegir un tema de tesis, como aquello le había llamado mucho la atención, pues tiró por ahí y empezó a estudiar cosas. ¿Tengo ahí en el chat alguna cosa? Sí, nada, esto hablaremos luego del premio Nobel de... ¿En qué año estamos? Esta decisión se toma en 1900... Déjame ver. Los rayos de... o sea, Becquerel, estamos en el 95 aquí. Aquí estamos en el 96. Y en el 97 nace Irene, pues en el 98 más o menos se tomó la decisión, por contestar tu pregunta. Bien. Si quieres, Gonzalo, recordar que se ha unido gente nueva. Recordad, por favor, que pongáis las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y no en el chat, ¿vale? Porque así cuando las hagáis y Gonzalo las conteste, las pueden ver todos los asistentes y en el chat solo las vemos nosotros, ¿vale? Sí. Un segundo, voy a encender la luz que no se me ve. Bien, aunque estoy aquí en la mitad de castellana con la escuela detrás, si no veo nada, ni me veis.
Bien, entonces, ¿qué cosas raras quedan pendientes por estudiar por Becquerel? Pues la primera de todas era no necesariamente los materiales más fluorescentes con luz visible impresionaban más la placa fotográfica que otros materiales como el uranio metálico, que no era fluorescente ni nada, y lo impresionaba sin problemas. O sea que la relación entre la fluorescencia, fosforescencia y los rayos X, ahí flojeaba. Al final era como, esto parece más del uranio que algo que tiene que ver con la fluorescencia. Y luego, por otro lado, descubrió algo muy curioso, y es que el aire en presencia del uranio se ionizaba. Pero el problema que tenía es que no era capaz de medir cuánto se ionizaba, porque el aparataje era el que veis, era una lámina de oro que al ionizarse el aire se abre en cierto ángulo y hasta ahí llega, no tiene más historia. Estos son los temas pendientes que dejó Becquerel, por decirlo así, y este es el punto de partida de Marie. El punto de partida de Marie es, tengo un material que es uranio, que sé que ioniza y que sé que produce rayos X. Y quiero comparar el uranio con otras sustancias y quiero medir todas las sustancias del mundo para ver si encuentro alguna que se le parezca al uranio. Porque mira que es raro que solo el uranio tenga esta propiedad tan extraña. Bien. Entonces, se puso a medir todos los materiales del planeta Tierra con una instrumentación que hicieron ad hoc Pierre y ella. Y que gracias a ello pudo hacer algo, y por eso estamos hablando hoy de radiactividad con los Curie. Bien, os cuento rápido para no alargar la historia. Tenían una cámara de ionización donde dejaban el material que querían medir su ionización, que os ya os digo, es una de las dos cosas que podían medir, o la incidencia de rayos X en placas fotográficas, que era muy difícil de distinguir porque dependía mucho del tiempo de exposición, de distancia, etcétera, etcétera, o el potencial de ionización del aire. Entonces, construyeron una cámara de ionización que provocaba un voltaje súper pequeño, y la única manera de medirlo era contrastarlo con el voltaje súper pequeño que producía un cuarzo que presionaban, que estiraban con unas pesitas. Entonces, ¿cuánto ionización provocaba el material que habían puesto ahí? Pues iban poniendo pesas sobre el cuarzo hasta que igualaban las corrientes que se producían en un lado y en otro, y como ya sabían cuánta corriente producía el cuarzo dependiendo del peso, pues así podían hallar cuál era la corriente de ionización. Esto les daba una forma de comparar materiales entre sí y de verificar qué compuestos tenían esta propiedad tan extravagante. Bien, ¿cuáles fueron los primeros resultados? Pues el uranio y el torio, pongo ahí a Thor porque torio viene del señor Thor, dios de los nortes, fueron las sustancias que provocaban ionización. Lo importante. Más cosas. Una cosa muy relevante que no había quedado muy clara, y es si esa ionización, o sea, esa potencial de ionización de rayos X se producía por algún proceso químico. Y ellos descubrieron que no, que las variaciones de ionización no se producían aunque se produjera un intercambio de materia en un procedimiento químico, sino que tenía que ver con el material en sí, era algo físico, que es lo que en algunos libros se dice que Marie se interrogaba todo el rato si lo que estaba viendo era un acto de la química o algo que tenía que ver con la física del material de alguna manera. Y aquí pues se demostró que no tenía que ver tanto con un proceso químico, sino como un procedimiento químico como algo físico. Bien. Consecuencia, la reactividad es una propiedad atómica que tenía que ver con los átomos, no con una reacción química, y radiactividad fue el nombre que acuñó Marie para llamar a esta propiedad, que viene de actividad de los rayos, ¿no? Actividad de rayos, no del radio. El radio todavía no se había determinado, ¿vale? He visto una pregunta por ahí y voy a responder en directo. Si realmente Marie era una alumna brillante, se encontraba en el momento en Francia donde las mujeres sí que podían asistir a la universidad, ¿por qué nadie accedió a financiar su tesis? Pues una buena pregunta. Una respuesta rápida es porque nadie pensaba que pudiera acabar siendo profesora, por ejemplo. Porque ninguna profesora en aquella época. Con lo cual, o sea, ser científica no era una profesión en Francia, aunque se pudiera ir a la universidad. Muchas alumnas no ejercían después de estudiar,
y las alumnas de ciencias en particular solían acabar como profesoras de instituciones, como también fue el caso de María en alguna época de su vida. O sea que eso es un poco la respuesta. Bien, vamos a seguir, que veo que me estoy enrollando mucho. En aquella época, Thomson, por aquellos años, descubrió el electrón. No me voy a enrollar más, tenéis un relato por ahí que leer si queréis. Y propuso un nuevo modelo atómico que estaba basado en átomos que eran como partículas fluidas con una serie de neutrones embebidos en el modelo que se llama de pastel de pasas, se puede llamar. Y este modelo empezaba a responder en cierto modo a algunos fenómenos que se habían detectado en la época. Y fue uno de los más defendidos por los Curie durante mucho tiempo, hasta que posteriormente se desarrollaron otros modelos que luego comentaré. Bien, en 1898 les pasa algo, y es que dos compuestos que tenían uranio, que eran la chalcolita y la pechblenda, eran más ionizantes que el uranio puro, que no tenía ningún sentido, porque algo que contiene uranio no puede ser más ionizante que el propio uranio. Entonces le empezaron a dar vueltas al asunto y Marie pensó que había gato encerrado, que algunas de las impurezas que constituían el 0,001% de la proporción de chalcolita y pechblenda tenía algún elemento que tenía que ser increíblemente radiactivo para que consiguiera que el total fuera tan radiactivo que fuera más aún que el propio uranio. Entonces, Pierre le pareció buena la hipótesis y empezaron a currar juntos en esto tiempo completo. ¿A qué llegaron? Llegaron a aislar dos elementos, llegaron a aislar compuestos que tenían una proporción muy baja de estos elementos. Al primero le llamaban polonio. Entonces, ¿cuál es el acto revolucionario de esto? Polonia no era un país, vuelvo a decir. Esto no sé cuál sería el equivalente hoy, no sé si sería llamar Tíbet o algo así a un elemento, pero no sé, o Taiwán, no sé, no me quiero meter mucho por ahí, pero algo así sería. Es un acto reivindicativo que dolió cuando se supo por allí, por algunos lugares. Y el segundo, que era muy, muy radiactivo, según sus propios parámetros, lo llamaron directamente radiactivo, o sea, rayo. Que en español suena como radio, pero que en latín es radius, que es rayo, o sea, el rayo, por decirlo de alguna manera, que suena, bueno, tenían que haber dejado el rayo en la traducción española. Muy bien. ¿Qué pasó después? Pues que lo habían aislado de una manera muy indirecta y solo por espectroscopía podían detectar que era un elemento diferente. Vamos, que los químicos les dijeron que o me lo das así que lo pueda tocar y pesar o no, esto no lo meto como nuevo elemento en ningún sitio. Bueno, pues el paso de una cosa a la otra llevó 4 años, 3 toneladas de pechblenda, manipulación que hoy en día sería totalmente ilegal, en un chamizo cutre que les cedió la Escuela de Física y Química Municipal y que todos los científicos que visitaron posteriormente compararon con un patatal, básicamente. ¿Vale? Estos fueron los medios de trabajo, o sea que no solo la tesis era gratis, sino que los medios eran inexistentes y también dicen que la radiación que recibieron fue menor por el hecho de que el sitio estaba bien ventilado, por el hecho de que entraba agua y tenía cristales rotos y demás, y muchas operaciones las tuvieron que realizar al aire libre porque no tenían otro sitio donde hacerlas. En aquella época trabajaron increíblemente, de una forma súper intensa, con unos grandes, y finalmente consiguieron aislar 0,1 gramos de cloruro de radio y ninguno de polonio porque se desintegraba muy rápido y no había manera de cazarlo. Bueno, este fue la gran aportación en aquella época de la familia. Con lo cual podemos cerrar esta época diciendo que fueron días felices en los cuales pues, ellos trabajaron con una forma conjunta muy intensamente y llegaron a descubrir nuevos elementos basándose en una propiedad que nadie había tenido en cuenta hasta ahora, que es la radioactividad. O sea, no en las diferencias de propiedades químicas y físicas, sino directamente en una nueva propiedad que era la radioactividad. Bien. ¿Alguna pregunta se me quede por ahí? A ver. Espera. ¿Ha encontrado evidencia respecto a lo que dice picando? ¿Has encontrado evidencia respecto a lo que dice Marie picando con pala, por ejemplo, directamente la pechblenda en este cobertizo? ¿O eso es ficción? Bueno, hay una parte que sí, hay una parte que no. Inicialmente las primeras muestras de pechblenda en la parte inicial ellos sí se dieron el curro. Y luego, posteriormente, la Sociedad Industrial de Francia o París, no me acuerdo muy bien, les ayudó para
hacer un poco más llevadera la primera parte del proceso. Pero sí, o sea, hubo trabajo físico por parte de los dos durante esos 4 años, mucho más al principio, donde tenían que trabajar con el material en crudo, pero sí, o sea, hubo un trabajo bastante físico por parte de los dos durante bastante tiempo. O sea que sí son realistas esas imágenes. Vale. Yo también tengo... no, mira. Primero las de la sección de preguntas y respuestas. Yo tengo una para después. Vale, perfecto. ¿Cuáles eran sus ingresos si la investigación no era patrocinada? Los ingresos provenían exclusivamente del sueldo de Pierre como profesor en la Escuela de Física y Química Industrial. ¿Alguna pregunta más por ahí, Charlie? Sí, yo quería hacerte la pregunta de que por ahora Pierre ha aparecido para medir la ionización del aire y también el proceso de separación del radio. ¿Es posible decir con las referencias que hay que él se dedicaba más a la parte experimental y Marie era la más teórica o la que reflexionaba sobre las consecuencias físicas de los descubrimientos? ¿O no es posible con la información que hay separar esas funciones? Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil porque a partir de que empiezan a trabajar juntos, escriben conjuntamente el diario de investigación. Entonces, alguna de las hipótesis teóricas es de Marie y el conocimiento del instrumental empieza siendo de Pierre, que es el que había trabajado con ese tipo de instrumentación. Pero al final acaba siendo Marie la experta en medir esas propiedades. Entonces, es difícil separar una cosa de la otra. Muy bien. Bueno, voy a continuar, que me estoy liando mucho. Bien. En 1903, Marie defiende la tesis, por fin, que la convierte en una de las primeras doctoras de la historia del país, básicamente. Y a partir de ahí vienen buenas noticias. En 1903, bueno, lo habitual, también nos pasa a cualquiera en España, que en junio defiende la tesis y que en diciembre tiene el Nobel. Es que es una cosa que no... Que a quién no le ha pasado, quiero decir, de los que estamos aquí en el público. Bien, y cosas importantes. Cuando conceden el Nobel, llaman a Pierre y le comunican que junto con Becquerel les dan el Nobel, pero que Marie no está incluida. Entonces, hubo un académico que se lo sopló, que es este señor, Magnus Costa, porque no estaba de acuerdo en que se excluyera a Marie, y Pierre dijo básicamente que se lo dan a los dos o que no se lo dieran. A Pierre la verdad es que era un poco nihilista y le da un poco igual los premios y en general todo tipo de reconocimientos. Rechazó la Legión de Honor de Francia, por ejemplo. Y al final, pues el comité de la Academia Sueca cedió y se lo concedió a ambos. En aquellos momentos no pudieron viajar porque en 1903 estaban muy liados entre el laboratorio y algunos otros asuntos, y el que viajó fue y dio un discurso como si lo hubiera ganado el todo. A los 2 años volvieron los dos, el discurso se lo ofrecieron a Pierre y no a Marie, pero Marie se sentó allí entre el público y Pierre se dedicó a grabar el trabajo de Marie durante todo el discurso. O sea que le salió mal la jugada de que fuera solo él el que hablara. Al final fue al revés y todo el mérito Pierre se lo concedió a Marie. O sea que bueno, una anécdota. Bien, les llega la fama, ya han ganado el Nobel, entonces pasan unas cosas muy divertidas y es... a Pierre aquello no le acaba molando, pero asume que es la única manera de ganarse la vida. Dice algo así como: debemos ganarnos la vida y esto nos obliga a convertirnos en un engranaje de la máquina. Es una frase muy, muy dolorosa. Y el presidente de Francia visita a su chamizo y a continuación echa una bronca ya a todo el mundo diciendo: a ver, tenemos a los que han ganado el Nobel, de los pocos Nobel que había, este es el tercero, ¿vale? Tercer Nobel que se concedió en física. Por favor, dale a este hombre un sitio digno, ¿no? Es un poco la llamada. Con lo cual ofrecen una cátedra nueva en la Sorbona, y Marie queda como jefa del laboratorio de Pierre. En aquellos tiempos ellos deciden profundizar sobre la investigación del radio y Pierre empieza a investigar aplicaciones médicas del radio en conjunción con otros médicos en París. Bien. En aquellos tiempos surge la radiomanía. Se acaba de descubrir un nuevo elemento con propiedades muy chachis, se puso de moda en diluciones de 600.000, más o menos, para que os hagáis una idea, y se puso en la venta todo tipo de productos con una cantidad absolutamente ínfima de radio, pero que prometían propiedades espectaculares, desde que ibas a estar más bello o más bella con esas cremas tan chachis, o pastas de dientes que hacían que tus dientes fueran más blancos, o agua radiactiva que conseguía
que vivieras más años, etcétera, etcétera. Y hay un caso que quiero comentar muy rápido, que es el caso de las chicas del radio, que fueron las trabajadoras que en Estados Unidos pintaban relojes con una dilución de sales de radio con sulfuro de zinc. La luminiscencia no la produce directamente el radio, la produce el sulfuro de zinc a la hora de recibir partículas alfa, se ioniza, transiciones energéticas que producen la iluminación, con lo cual la conjunción de sales de radio con sulfuro de zinc hace que algo se ilumine para siempre, básicamente. Ese es el asunto. Pues ellas utilizaban un pincel que de vez en cuando chupaban para hacerlo más fino y al final pues desarrollaron problemas de cáncer y fue un ejemplo de lucha por conseguir condiciones laborales dignas en Estados Unidos, con lo cual hay una serie, hay un libro, hay mucha información sobre ello y os animo a conocer más sobre el tema porque fueron como unas revolucionarias en su época hacia los derechos de los trabajadores. Bien, en 1904 nace Eve, pero en 1906 hay una tragedia y a Pierre le atropella un carro por la calle un día muy lluvioso, iría empanado pensando en sus cosas y bueno, pues le mató directamente, no hubo posibilidad de salvarle. Con lo cual, pues la escena que tiene Marie es muy complicada porque no solo pierde a su marido, sino que pierde a su compañero de trabajo, pierde a quien tiene los medios económicos principales en la familia y pierde su apoyo en ciencia y en vida, teniendo dos niñas pequeñas, pues sí, claro. Y de hecho, en la biografía que escribió posteriormente de su hija pequeña, se dice algo así como Marie se convirtió no solo en una viuda, sino en una mujer triste e irremediablemente solitaria. Y la propia Marie dice, quiero criar a mis hijas lo mejor posible, pero ni siquiera ellas pueden hacerme vivir. Es una época muy complicada y, bueno, pues la imagen de Marie como una persona seria y distante empieza en esta época, por decirlo así, ¿vale? O al menos es lo que dicen sus hijas. Para sumarse a las calamidades, en 1910 fallece el padre de Pierre, con lo cual pues todo se complica mucho más. Bien. Un tiempo después le ofrecen a Marie que ocupe el puesto de Pierre en la Sorbona, porque en la evaluación de candidatos, pues ella evidentemente es la que más prestancia le daría al puesto. En su diario que escribe después de la muerte de Pierre dice algo así como: me han propuesto que ocupe tu lugar, Pierre mío, he aceptado, no sé si es bueno o malo. Tú me decías a menudo que te habría gustado que diera un curso en la Sorbona. Además, me gustaría al menos hacer un esfuerzo para continuar tu trabajo. A veces me parece que esa es la manera en la que me resulta más fácil vivir. Otras me parece que estoy loca por llevarlo a cabo. Es decir, es como un regalo envenenado. Por supuesto que ella quería ser profesora en la Sorbona, le parecía un espaldarazo a su reconocimiento, pero muy cruel que te ofrezcan el puesto que tu marido tiene que dejar porque ha fallecido. Entonces, para ella fue una sensación fue un triunfo muy agridulce para ella y siempre lo dijo. Bien, en aquella época en que investiga Marie a raíz de la muerte de Pierre, con qué continúa estudiando, básicamente se dedica a explotar el radio en sus vertientes médicas, sobre todo, industriales. No se mete en los asuntos que estaban otros científicos en la época, que era en la configuración de la estructura materia, la cuántica y demás, y convierte al laboratorio en una institución de referencia para la certificación del radio, consiguiendo aislar el polonio y creando radio puro para hacer callar un poco a Lord Kelvin, que está muy pesado, diciendo que el radio realmente no existía, que era un proceso químico que se daba y que no había, por eso nadie lo podía aislar. Y bueno, pues gastó mucho tiempo y mucho esfuerzo y consiguió aislar una pequeña cantidad de radio como metal puro que enseguida se degradó. Bien, bueno, a Rutherford me le salto. Bueno, solo decir la contribución de esta gente también al desarrollo de la mecánica cuántica viene en algo muy importante y es proveyeron de las muestras que utilizaron los demás para hacer los descubrimientos que posibilitaron la mecánica cuántica. Es algo muy importante y hay que recordarlo. O sea, gracias a las muestras de radio se descubrieron las partículas alfa, se descubrió la estructura del átomo que propuso Rutherford, etcétera, etcétera. O sea, que es algo que hay que destacar. Ellos no se metieron directamente en esos estudios, pero gracias a sus muestras se pudieron realizar y sin ellas yo creo que hubiera sido muy complicado hacerlo.
Bueno, 1911 es un año complicado para Marie porque empieza con su candidatura a la Academia de Ciencias de Francia, que no aceptaba mujeres y que siguió no aceptándolo. Votaron en contra de la inclusión de Marie como parte de la academia y eso pues la dolió bastante porque pensó que había sido una pérdida de tiempo su candidatura. Pero también la invitaron al Congreso de Solvay en Bélgica, en la cual se reunieron, pues como podéis ver en la foto si reconocéis a alguien, la crème de la crème de investigadores en física en la época. Ella era la única mujer, normalmente la única mujer en todos estos grados. Esto es un congreso de verdad, joder, está Rutherford, Einstein. Bien. No digo que los congresos ahora no sean de verdad, pero joder, para un congreso con poca gente no falta nadie. Bueno, aquí ella puede discutir con sus colegas los avances y en aquellos tiempos en el Congreso recibe 2 telegramas que van a cambiar su vida. Primer telegrama, la dan el Nobel de Química. Es la primera persona en recibir 2 premios Nobel. O sea que, bien. Segundo telegrama, hay un escándalo. Bueno, aquí he puesto, es una coña. No es que los Beatles se rompieran, sino que la prensa saca a la luz una relación que había tenido, bueno, que tenía en aquella época Marie con un colega investigador que se llama Paul Langevin. Y bueno, pues el problema que venía a la prensa de las relaciones es que él estaba casado y, bueno, estaba casado, semidivorciado, depende de cómo lo mires y dónde lo leas, pero el hecho es que la prensa no le sentó nada bien que uno de sus científicos más ilustres pues estuviera con Marie Curie. Marie por la prensa fue endiosada y maltratada dependiendo de la época, o era un orgullo para Francia o era aquella polaca que había venido a arrebatar a la gente el trabajo y el honor. Entonces, en esta época fue cuando más presión sufrió por parte de la prensa y la gente fue a tirar piedras a su casa y muchas otras cosas muy feas. Bien, el señor Paul Langevin, que era la otra parte del asunto, tampoco le gustó mucho el trato de la prensa y, de hecho, como anécdota, retó a un duelo al amanecer a uno de los periodistas, que no acabó en tragedia porque ambos decidieron que tampoco era tan importante como para dispararse tiros, pero que podía haber acabado la cosa mal. Bien, a Marie se le complicó el tema de ira por el Nobel de Química, porque de hecho el secretario le escribió diciendo que básicamente era mejor que no se pasara por allí, dado el escándalo que había en la prensa. Einstein escribió a Marie Curie y le dijo: ve a Estocolmo, estoy convencido que despreciar este alboroto. Si la chusma sigue molestándote, deja de leer esas estupideces, déjaselas a las víboras para las que fueron escritas. Bueno, Albert Einstein tiene sus misterios también, si alguna vez repito estos asuntos ya os contaré. Y Marie básicamente dijo que su vida privada y su vida profesional no tenían nada que ver una con otra y que ella le habían dado el Nobel por su trabajo con el radio y a correr y que allí estaría para dar el discurso. Y bueno, pues fue muy valiente y acertó y de hecho no hubo ningún problema, ni motín, ni histeria en Suecia como pensaban que iba a pasar. He visto alguna preguntilla por ahí. No, ya está. Bien, seguimos. En 1914 crean el Instituto Curie, pero en 1914 empieza la Gran Guerra. Entonces, Marie, en vez de quedarse con los brazos cruzados, tranquilamente decide intentar ayudar en lo que pueda y pues diseña unas ambulancias que llevan aparatos de rayos X para irse al frente y conseguir salvar vidas y salvar básicamente a soldados que descartaban por tener heridas de guerra o porque amputaban miembros sin necesidad, y estuvo currando con su hija un montón en este asunto durante el tiempo que duró la Gran Guerra. En el 19 viaja a España, aquí tenéis algunas foticos, y bueno, os voy a decir que en aquella época se consideró muy bien su visita y fue un ejemplo para los movimientos feministas de la época en España, y podéis encontrar muchas referencias en ello. Y en el 21 viaja a Estados Unidos con sus 2 hijas. Esta foto mola mucho. Su hija Irene es la que salió como Marie quería, porque acabó ganando el Nobel, seria, científica, buena estudiante. Y Eve pues era pianista y le gustaba la moda y aquello no lo llevaba tan bien. Básicamente le decía: ¿dónde vas así vestida tan guapa? Esto no tiene nada que ver con tu intelecto, no te hace falta que pierdas tanto el tiempo en esas cosas. Bueno, allí en Estados Unidos fue a visitar una industria que se había desarrollado en torno a sus donaciones, básicamente.
de elementos radio y sus descubrimientos. Y también recibió un gramo de radio por las mujeres de América, que valía una fortuna en aquella época, $100.000 o algo así, si no recuerdo mal. Fue una donación como del pueblo de Estados Unidos para que ella pudiera seguir con sus investigaciones, porque una periodista estadounidense descubrió las condiciones que, aunque ya eran buenas, eran mucho peores que en Estados Unidos con las que investigaba Marie Curie. ¿Quién se quedó con todo este imperio? Pues su hija Irene, que siguió con las investigaciones en el radio. Marie fallece en 1934 y en el 95 es la primera y hasta ahora la única que yo sepa mujer que ingresa en el Panteón de París. Y ya solo me queda la bibliografía, no me quiero enrollar más, que voy muy justo de tiempo. Charlie, confírmame. Bueno, no te preocupes, está prácticamente cerrado. Por ahora no hay más preguntas, así que... Vale, pues me gustaría comentar la bibliografía con vosotros porque espero que os haya interesado lo que hemos visto. En el chat hay cosas por ahí. Bueno, pero te están dando la enhorabuena, no hace falta que las hagamos públicas. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, os voy a comentar cosas sobre la bibliografía porque, bueno, si tenéis curiosidad sobre el tema, pues yo creo que os puede interesar. Lo primero, las fuentes originales. Tenemos la suerte que hay escritos directamente de Marie, que escribe súper bien. Era una gran aficionada a la poesía y a la literatura. También han publicado en español las cartas de Marie Curie con sus hijas, que no tienen desperdicio ninguno. Pero sobre todo recomiendo la biografía que escribió Eva Curie, traducida a español, en 1937. Y no hay ninguna mejor, os puedo asegurar. O sea, porque la escribió con el testimonio de Brownia, que era la hermana, con sus propios recuerdos y los de su hermana. O sea, que fue como la familia se puso a ayudarla a escribir la biografía y además es que está muy bien escrita. Está escrita casi en plan novelesco. O sea, que se lee muy bien. Lo malo es que es difícil encontrarla. Yo la edición que encontré por ahí de segunda mano es del 44 y la tengo que leer así con pinza para que no se destruya. Pero si la podéis conseguir os la recomiendo mucho. Hay biografías, muchas se han editado recientemente y dependiendo que os interese de Marie, os recomiendo una o recomiendo otra. Las he ordenado. Si os interesa más la vida personal y menos los logros científicos, os recomiendo la de la izquierda, de Barbara Goldsmith, que creo que tiene un buen balance entre las cartas, los escritos y demás. Si os interesa mucho la parte científica, os recomiendo la Sánchez Ron, que también se editó en versión barata en una colección de biografías de la ABC hace mucho tiempo. Y me parece el mejor punto intermedio, me parece la de Adela Muñoz Páez, que está en debate, pero que también está en colecciones de kiosco, estas de biografías de científicos. Si habéis visto alguna vez, pues la de Marie Curie es la de Adela Muñoz Páez, que está fantástica y os la recomiendo un montón. Números especiales, tenéis la oportunidad ahora mismo de comprar en los kioscos un número especial que ha salido en Marie Curie en noviembre y que Operador Nuclear nos estará por ahí. Colabora con un diccionario de energía nuclear y está bien y es como una perspectiva muy amplia de todos los aspectos de su vida. O sea que por 10 pavillos os lo recomiendo. Hay varias novelas gráficas que me gustan mucho, también os las quiero traer. Radioactivo es como una pequeña obra de arte, que en teoría es la que como se ha basado la última película, pero no me lo creo, porque está mejor la novela gráfica. Y aquí tenéis un par de también novelas gráficas que también están bien. Novelas. Esto me ha costado encontrarlo, no es tan fácil, no hay una lista de novelas por ahí. Os he puesto las novelas en las que he visto que, o sea, Marie Curie sale en algún punto. De estas de la derecha no me he leído ninguna y he oído hablar muy bien de la de las batallas silenciadas y la del libro de Blanche y Marie. Las batallas silenciadas es un libro que trata sobre la Primera Guerra Mundial y el trabajo de Irene Curie en el propio campo de batalla. Y el libro es de un viaje a Inglaterra en el cual Marie sale como un personaje. Pero sin duda, el mejor es el de Rosa Montero, que es, no sé, la he puesto en novela, pero es como una especie de mezcla entre biografía personal de Rosa Montero y biografía de Marie Curie. Y es una belleza de libro y lo tenéis por 9 pavillos y os lo recomiendo que lo pilléis. Aquí tenéis un link a una conferencia que dio hace nada, con una hora de duración, hablando de Marie Curie, Rosa Montero. Filmografía. La mejor película, sin duda, es la de 1943. Es muy buena, es un peliculón, os lo digo así.
y además es la que menos tonterías dice. O sea, tiene digamos, alguna licencia artística, pero prácticamente no. Fue nominada a 7 premios Nobel. O sea, Nobel. Se me juntan a 7 Oscar. Y no ganaron porque, fijaos con quién competía. No sé si os gusta el cine, pero en actores estaba Paul Lucas, que ganó, que ese sí que no sé quién es, pero estaba Humphrey Bogart, Gary Cooper, Walter Pidgeon, que es el de Marie Curie, y Mickey Rooney. O sea, que el nivel estaba alto. Y en actrices igual. Está Ingrid Bergman, está John Fontaine y estaba Brie Carson, que era la que daba vida a Marie Curie. Si podéis, en internet está por ahí, si googleáis la encontraréis, o la podéis comprar también, que cuesta como 10 pavillos o así, y os la recomiendo mucho porque creo que es una buena película. He visto una pregunta por ahí, ¿no? ¿Alguna recomendación para niños? Sí. ¿Alguna recomendación para niños? Sí, ahora iremos a ellas. Filmografía, bueno, en películas, la única que creo que podrían ver los niños quizás sería esta. Estas son más complicadas para niños. Bien, posteriormente se han hecho algunas pelis. Hay una que se llama Los méritos de Marie Curie, del 97, que se toman las licencias alucinantes de la historia. Pero bueno, no deja de ser algo simpática. Hay una película documental que se llama Marie Curie en el frente de batalla, que la han echado en la 2 hace no mucho, de estas noches documentales. Y está bien, es como bien, está equilibrado. Y luego las dos últimas, que viendo la última, la anterior no me parece mala. Quiero decir, bueno, hay licencias por ahí en la cual, digamos, la del 97 se centra en el periodo inicial de Marie en París, la de 2016 es desde la muerte de Pierre hacia adelante, con algunos flashbacks hacia el pasado, pero es parte de ese punto. Y la última, que me parece la peor de todas, sin duda, que es la que está ahora en los cines, en la cual pues es que las licencias, como si la habéis visto y habéis visto esta presentación, las cosas suceden en otro orden y se toman unas licencias muy raras. Mi feeling, no sé por qué se toman licencias cuando la vida de Marie, como habéis podido observar, da para un peliculón. O sea que no hace falta inventarse nada. Si es que de hecho es más interesante la forma en la cual suceden las cosas aquí a cómo la pintan las películas. Es que no hace falta inventar nada. Entonces es una pena. Para mí son oportunidades perdidas y de hecho solo me parece que la 43 esté a la altura del personaje. Bien, para los más peques, que sé que hay algún padre de familia por ahí. Estrictamente de Marie, hay una colección muy buena de biografías científicas de Paramount, que son como para más o menos 11 años o así, y la de Marie está muy bien, pues como todas las demás. La de Albert Einstein está muy bien, la de Darwin está muy bien, os la recomiendo, están genial. Para más peques está la que veis abajo aquí, de Mis pequeños héroes, que también la venden de vez en cuando en kioscos. Y hay una que, bueno, es más para toda la familia, que es cómic, que es el señor Jordi Bayarri, que es un gran dibujante español para mí, de los mejores, que también ha hecho una de Ramón y Cajal, y os la recomiendo también. Luego, más genéricas, que no son específicamente Marie, os recomiendo la colección esta de Futuros Genios, en particular el libro de Física Cuántica, me hace un puntazo, y cualquier peque de a partir, yo que sé, de 8 o 9 años le va a molar y va a descubrir el mundo de las partículas elementales con unos dibujos muy chulos y muy simples. Y luego, por último, recomiendo el libro, hay varios, este es el primero que salió, Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, que son 100 historias de mujeres extraordinarias, como ven por ahí, entre las cuales sale evidentemente Marie Curie, y creo que es un buen detalle para incluso adolescentes. Molan mucho las historias que cuentan, son bastante inspiradoras y os lo recomiendo. En la cultura popular os dejo aquí el link al capítulo de Los Simpsons, donde salen los Curie, que es muy divertido, porque es como se los imagina Bart Simpson. Entonces tienen su WhatsApp. En recursos educativos os recomiendo la página del Foro Nuclear del Rincón Educativo, donde hay láminas interactivas de varias científicas, entre ellas Marie Curie. Un articulillo que escribí cuando escribí el relato, que lo puse en forma, lo maquetaron en forma PDF, que está el relato con una breve biografía también. Y bueno, si queréis saber más sobre el París de la época, pues os recomiendo este álbum de fotografías de Eugène Atget, si lo he dicho bien, imagino que no, de París, que es una belleza, que cuesta, no sé, 14 euros, está bien. Y como la historia de la pintura contemporánea desde el impresionismo
este libro es genial. Es de un crítico inglés, está contado con todas las tendencias artísticas hasta la actualidad, desde aquella época, un capitulito por tendencia artística, me parece un acierto. Y bueno, quiero terminar con esta frase que me gusta mucho de Marie Curie. Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Creo que más que nunca esto hace falta, y ya doy las gracias a Jóvenes Nucleares y las WIN por hacer esto posible, y espero que os haya gustado mucho. Pues muchas gracias, Gonzalo. Es un bonito cierre. Casi me da cosa tener que volver a abrir ronda de preguntas por si alguien tiene alguna duda después de un cierre tan potente. No sé si Susana tiene alguna, no sé si sigue por aquí con nosotros, creo que se acaba de quitar el mute. Sí, estoy. Estaba ahí, a ver, no me sale. Bueno, me ha encantado, enhorabuena, Gonzalo, la verdad, siempre a la altura, sobre todo por poner en valor, ¿no? La vida, que para todos, para muchos de nosotros siempre ha sido Mari un gran referente. Realmente contado de este modo, pues más todavía. Pues muchas gracias. Pues muchas No, gracias. realmente todo ha estado genial, y los libros que recomiendas, coincido contigo en la película del año 47, yo también la vi en mis inicios cuando empecé a estudiar física y me encantó, y la verdad es que no encontré ninguna otra película que contara la vida de Marie como yo la recordaba, y es verdad que sigue siendo la mejor, así que sí que os recomiendo que veáis esa película. Bien, pues muchas gracias, Susana. Un placer. ¿Hay una preguntilla por ahí, Charlie? ¿Tú que todo lo ves? No ha llegado nada más. Están llegando felicitaciones por el chat. Vamos a dejar un último minuto por si alguien está escribiendo la suya y quiere hacerla. Y mientras tanto te voy dando las gracias, Gonzalo, por esta gran presentación. Ha estado súper entretenido. Creo que cuenta la vida de Marie de una forma cronológica y completa que no es fácil de encontrar. Y como dato decirte que normalmente en estos seminarios, cuando nos pasamos de la hora, el número de participantes suele ir bajando, poco a poco, pero suele ir bajando, y tú ha ido hasta creciendo. Gente que se ha ido conectando más tarde, y creo que todo el mundo se ha quedado hasta el final, y todo lo que nos está llegando por el chat es un feedback muy positivo. Así que creo que tienes que estar muy contento por ello. Nos ha llegado una pregunta. Pues genial. ¿Sabría algo sobre Marie Curie y sobre Marie Curie Brasil? Marie Curie y Brasil. Sí, no sé si... Pues no me consta. Me constan 2 viajes a Estados Unidos, varios a España. No he leído nada. A lo mejor estuvo en Brasil, no lo sé. Puede ser. Lo sentimos, Puede Fernando, no sé si estás preguntando por algo particular que sabes o simplemente por curiosidad, pero bueno, creo que... estuvo en Brasil. Genial. Dice que sí, que estuvo en Brasil. Ajá. Pues si fue, digamos, si tuvo tanto impacto como la visita a España, pues me alegro que fuera por ahí también, desde luego. Ajá. Bien, muy bien. Pues nada, aprovecho para saludar a mis alumnos que están por ahí, mis compañeros también por ahí de universidad e investigación, y a mi familia, amigos, que también veo unos cuantos por ahí apuntados. Y nada, un placer, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y sobre todo que haya suscitado curiosidad sobre la vida de esta mujer, que creo que fue un ejemplo para todos, tanto como mujer que quiso tirar adelante muchas barreras que había en la época y que actualmente siguen existiendo en muchos sentidos, como para todos los demás. Es alguien que tenía muy clara su camino y que luchó hasta que lo consiguió. O sea que desde luego es un ejemplo para todos. Bueno, pues yo creo que también la vida de su hija también es muy interesante. A lo mejor es un trabajito para el año que viene, Gonzalo. Llegará. Antes ratito. tengo por ahí una, que Mileva Maric tiene mucho misterio. Pero vamos, esa no te la pierdas. Que también nos interesará saber tu visión, porque no solo cuentas la vida de cualquiera, ¿no? Sino que le pones un contexto político,
social, hasta artístico, que nos has incorporado ahí a los pintores, que te hace entender mejor, ¿verdad?, el personaje y la vida en la que viven. Realmente muy ilustrativo y muy pedagógico, como tú eres. Pues nada, muchas gracias, Susana. Y yo es que si no lo entiendo bien, o sea, también lo hago para aclararme. Si no entiendo el contexto social y el contexto artístico, no entiendo qué hizo esta gente y por qué fue importante en aquella época. O sea, que para mí, para entenderlo también para mí es necesario a veces. O sea, que muchas gracias. ¿Hay alguna preguntilla por ahí? He visto, ¿no? Sí, nos ha llegado una última que te pregunta qué hizo María en la visita a España. Si quieres, con esta cerramos. Sí, vale, la doy. Bueno, en la visita que he visto, de la primera de ellas, dio una charla en lo que sería equivalente a la Facultad de Medicina y visitó varios centros de investigación de la época. He de decir, por mi sensación leyendo información sobre la época, o sea, más que como física, fue reconocida como alguien que había aportado a la medicina. O sea, me resulta curioso la información que he leído en esa época, no tanto como alguien que puso las bases para que otras personas pudieran desarrollar conceptos de mecánica cuántica y estructura de materia, sino que alguien que había hecho una contribución a la medicina que merecía la pena destacar, y fue ese tipo de visitas las que realizó. Porque ya te digo, la charla grande la dio en la Facultad de Medicina y fueron el Colegio de Médicos y las asociaciones médicas las que más interesadas estuvieron en traerla. O sea que eso es lo que básicamente hizo. Muy bien, Charlie. Pues yo creo que ya estamos, ¿no? Pues nada, sí, voy a darte las gracias por última vez, Gonzalo, por la presentación. Muy bien. También tanto a WIN como a Jóvenes como a la SNE por poner todos los medios tanto para el seminario como para su difusión. Y nada, a los asistentes también darles las gracias por quedarse hasta el final, decirles que en 2021 volveremos con fuerzas renovadas, tenemos muchos seminarios en mente, así que os animo a seguir nuestras redes sociales de las 3 instituciones que veis por aquí, de Jóvenes, SNE y WIN, porque si os ha gustado esto, os enteraréis de muchas actividades similares. Genial, pues nada. Gracias también a vosotros, a la difusión que hacéis y el trabajazo que hacéis en redes. Susana, que las WIN estáis ahí a tope y hacéis un equipo de comunicación muy potente, sí, y muy dedicadas a cualquier hora lanzando hilos y haciendo, pues eso, que todos sepamos un poquito más de la ciencia y la tecnología nuclear. Desde luego sí os merecéis la enhorabuena y seguid así, por favor. Jóvenes evidentemente también, pero como hacéis de tanto tiempo ya, ¿qué voy a decir? Ya como estoy jubilado de jóvenes, no sé qué decir. Cuanto es más mejor, eso está claro. Soy emérito, soy joven emérito ya, joven nuclear emérito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vale, genial, perfecto. Bueno, pues nada, nos seguimos viendo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.